A lo largo de la historia, hay personas que son recordadas por sus retorcidas historias. Estos personajes se han caracterizado por su gran crueldad, la cual los hace parecer verdaderos monstruos alejados totalmente de toda humanidad. Hoy traemos para ti la terrorífica historia real de Madame Delphine Lalaurie. Adivinación y brujería. La mansión embrujada de Madame Delphine Lalaurie. Suscríbete a nuestro canal, dale like a este video, activa las notificaciones para que YouTube te avise de nuestros nuevos videos, y comparte nuestro contenido en tus redes sociales para que llegue a quien más lo necesita y que esta bendición regrese a ti multiplicada. La mansión embrujada de Madame Delphine Lalaurie. La mansión embrujada de Madame Delphine Lalaurie, y las atrocidades que en ella ocurrieron. Marie Delphine McCarthy nació en 1787 en el seno de una acomodada familia creole de New Orleans. Los abuelos de Delphine eran de Irlanda, desde donde emigraron a Luisiana, que en ese momento era controlado por España. Marie Delphine fue parte de la segunda generación de su familia nacida en Norteamérica. La familia poseía plantaciones y decenas de esclavos. Eran, sin duda, un clan adinerado. Delphine tuvo una infancia tranquila. Luego, se casó con hombres adinerados, y a los 40 años, tenía una vida adulta muy cómoda. Por lo menos en apariencia, Delphine, una rica integrante de la sociedad de su momento, llevaba una vida normal, hasta que un incendio sacó a la luz la mujer que realmente era. Delphine nació durante la revuelta de esclavos, época de protestas que buscaban su liberación, pero que terminó en una terrible violencia. El tío de Delphine fue asesinado por los esclavos de su plantación cuando ella era una niña. Luego del fallecimiento de la madre de Delphine, su padre comenzó una relación con una persona que tiene un cuarto de sangre negra, liberada, con la que tuvo una hija a la que también llamaron Delphine. Marie Delphine y su hermano fueron los padrinos de su media hermana. Cuando Delphine tenía 13 años, comenzó una escandalosa relación con Ramón López y Angulo, que era un oficial real español viudo. Aparte de que Ramón tenía 35 años, no se podía casar con una mujer local sin permiso. Pero, se casaron antes de recibir la autorización. Marie Delphine y Ramón estuvieron casados 4 años, y a sus 19 años, Marie Delphine embarazada y su marido viajaron en un barco hacia España. Pero Ramón nunca llegó a su destino, porque murió en el barco. Poco después del fallecimiento, Delphine dio a luz a su hija, Borja. Se volvió a casar a los 20 años. En los años 1700, una joven hermosa y rica de Luisiana, permanecería soltera por mucho tiempo. La viuda Delphine conoció al francés Jean Blanque cerca de su 20º cumpleaños, y solo unas semanas después de que su madre falleciera dejándole una cuantiosa herencia. Blanque era un hombre de negocios muy ocupado y con las manos metidas en muchos asuntos. Lo que hoy llamaríamos un estafador. La pareja tuvo 4 hijos, que con la primera hija de Delphine sumaban 5. La fortuna conjunta de Delphine y Blanque era considerable, constaba de 2 plantaciones y una casa de 2 plantas en Royal y County, lo que introdujo a la pareja en la alta sociedad de New Orleans. Blanque era mucho mayor que Delphine y también era viudo. Antes de cumplir 30 años, Delphine enviudó de nuevo. Su segundo marido le dejó muchas deudas. Jean Blanque murió en 1815 cuando Delphine tenía solo 28 años y Blanque tenía 50. Ahora con 5 niños que criar, también se tuvo que ocupar de las propiedades de
Blanque. Este tenía deudas, y muchas. Después de la muerte de Blanque, la familia debía $160,000. Delphine no tenía forma de pagar ya que las propiedades de ambos estaban unidas, lo que la dejó en una situación muy complicada. Además de la necesidad de mantener a sus hijos, también tenía que saldar la deuda de su difunto esposo. Para Delphine, la única manera de sobrevivir tras la muerte de su segundo esposo era renunciar ante los tribunales a las propiedades comunes habidas durante el matrimonio. Pero se le permitió conservar sus bienes propios. Delphine tardó casi 10 años en subastar las propiedades y los esclavos de Blanque para saldar la deuda. Pero en esas subastas fue muy astuta, a menudo pujaba ella misma por las propiedades y por los esclavos. Se señala que 8 esclavos propiedad de Delphine murieron en un espacio de 5 años. La causa de los fallecimientos era desconocida. Entonces le llegó una herencia de su padre. Si se hubiera visto obligada a pagar todo sin tener ingresos, su fortuna se habría agotado completamente. Pero en un giro triste y extraño de la fortuna, el padre de Delphine murió en 1824 dejando a cada uno de sus hijos una cuantiosa herencia. Ese dinero le permitiría a Delphine y a sus 5 hijos mantenerse a flote, mientras se encargaba de los bienes de su difunto esposo. En 1825 Delphine conoció al Dr. Louis Lalaurie, un quiropráctico, cuando llevó a uno de sus hijos a su consulta. El doctor procedía de una respetable familia francesa, pero había llegado a New Orleans para ejercer su carrera y en busca de fortuna personal. Lalaurie tenía 25 años, y Delphine 38, pero eso no fue obstáculo para que iniciaran un romance. No pasó mucho tiempo hasta que Delphine quedó embarazada de su sexto y último hijo, y fuera del matrimonio. Lo cual, desde luego, se consideraba escandaloso en esa época. 5 meses después del nacimiento de su hijo Jean-Louis Leonard Lalaurie, los dos finalmente fueron al altar. Delphine se convirtió en Madame Lalaurie, como es mejor conocida. Su marido se convirtió en padre, y en esposo de una mujer muy acaudalada en su nuevo país. Delphine incluyó en el acuerdo matrimonial que ella mantendría control de todo su patrimonio, incluidas las propiedades, los esclavos, y bienes que alcanzaban los $67,000. Louis Lalaurie era joven, y solo tenía a su nombre $2,000, con la mayoría de sus bienes todavía unidos a los de su madre. Al principio, la nueva pareja y los hijos más jóvenes se instalaron en la plantación de Delphine a orillas del río en la parte baja de la ciudad. Pero, Delphine quería regresar a la ciudad para estar en la sociedad a la que pertenecía. En 1831, Delphine compró 2 parcelas en la esquina de las calles Royal y Hospital. La casa original se convirtió en una mansión de 2 pisos, con alojamientos para los esclavos. Pronto, la familia se mudó a vivir en la mansión. El matrimonio de Delphine se derrumbó al poco de mudarse a su mansión a pesar de tener estatus y un hogar lujoso. Delphine y Louis parecían vivir una relación tensa. Hay numerosos comentarios de amigos cercanos a la pareja que afirman haber presenciado muchas peleas. En 1832, Delphine ya no podía seguir viviendo con su marido. Pidió la separación legal argumentando que Lalaurie la había golpeado. El Dr. Lalaurie decidió mudarse a su nueva casa, Plaquemines Parish. Los esclavos Lalaurie no siempre eran infelices. Al principio la ciudad de New Orleans estaba asombrada de lo bien que Delphine trataba a sus esclavos, lo que nos dice mucho de aquellos que no eran tan amables. Incluso liberó un esclavo en 1819 siguiendo los deseos de su
último marido, y a otro en 1832. En público, Delphine siempre trataba a sus esclavos de una manera educada y amable. Mientras vivió en la mansión LaLaurie, Delphine tuvo numerosos esclavos de todas las edades, incluidos niños y otros mucho más viejos, como su cocinera de 70 años. Pero también había historias horribles. Cuantas más fiestas de lujo organizaba en su nueva casa, más difícil le era mantener las apariencias en cuanto a la forma en que trataba a sus esclavos. Pronto empezaron a circular rumores, algo muy común en esa época. Las historias acerca de cómo Delphine maltrataba a sus esclavos corrieron como la pólvora. Hubo, incluso, rumores sobre una joven que, siendo castigada por Delphine, huyó hasta la parte superior de la casa. Se cree que la muchacha pudo haber caído, o saltado, o tal vez fue empujada, pero al caer murió. Aunque no hay informes precisos al respecto, los rumores eran algo más que habladurías, porque en esa época New Orleans tenía leyes muy estrictas sobre cómo los amos debían tratar a sus esclavos. De manera que, si fuera cierto que Delphine maltrataba a sus esclavos, habría cometido delito, cosa que no se podía pasar por alto. Aunque para ser una ley, los castigos no lucían muy severos. Si te sorprendían maltratando a un esclavo, te podrían obligar a venderlo, y tal vez a pagar una multa. Era bastante fácil para una mujer acaudalada resolver cualquier falta en materia de tratamiento a los esclavos. En medio de todos estos rumores, el 10 de abril de 1834, los vecinos notaron que el hogar de Delphine estaba en llamas, y muchos corrieron a la escena para prestar ayuda. El incendio parecía haberse originado en la cocina de la mansión. En poco tiempo, la policía y los bomberos llegaron a la casa para apagar el fuego. Mientras la familia LaLaurie se ocupaba de rescatar sus objetos de valor, la policía rescató de la cocina a una esclava de 70 años que admitió haber iniciado el incendio. La mujer prefirió la muerte a sufrir castigo por parte de Madame LaLaurie. No todos huyeron de la casa inmediatamente. La cocinera de LaLaurie le contó a la policía sobre los alojamientos de los esclavos en la parte alta, a donde ella le aterrorizaba ser enviada. Explicó que quien era enviado arriba, nunca bajaba. Después de ver a Madame LaLaurie y a su familia salir de la casa, muchos vecinos se preocupaban por alguien que hubiera podido quedar dentro. La ciudad era pequeña y todos sabían que Delphine tenía esclavos. Así que, ¿dónde estaban los esclavos con la casa en llamas? Los LaLaurie actuaban de forma muy extraña. Las personas que estaban ayudando querían entrar y asegurarse de que todos los esclavos habían salido y que se encontraban a salvo. Cuando le pidieron al doctor LaLaurie las llaves del alojamiento de esclavos, recibieron una negativa muy grosera. Por alguna razón, los LaLaurie no estaban ayudando a rescatar a esos esclavos que trataban en público con tanta amabilidad. Uno de los que fueron a ayudar, el juez Jean-François Canonge, afirmó que cuando habló con el doctor LaLaurie, este le dijo: hay personas que harían mejor en ocuparse de sus propios asuntos en lugar de mediar oficiosamente en los asuntos de otras personas. En lugar de desperdiciar el tiempo discutiendo, los cooperantes optaron por echar abajo la puerta del ático, descubriendo la horripilante verdad. Las escenas que encontraron detrás de la puerta atormentaron a los que tuvieron la mala suerte de enfrentarse a ellas ese día. El ático, que debía ser el alojamiento de los esclavos, era una cámara de tortura. Había cadenas en las paredes, y esclavos en condiciones terribles. Las fuentes difieren sobre cuántos esclavos había exactamente en la casa. Se sabe que había al menos 7 personas encerradas tras la puerta. Muchos
Estaban demasiado débiles para caminar, y tenían diversas heridas y lesiones, todas ellas, al parecer, infligidas por Madame Lalaurie. El estado de los esclavos de Delphine era impactante. Hubo informes sobre esclavos con sus propios intestinos enrollados alrededor de su cuerpo. Y algunos con los ojos vaciados. Algunos mencionaron a una mujer a la que se le habían metido excrementos de animales en la boca y después le habían cosido los labios. Muchos de los esclavos estaban encadenados con pesados collares de hierro. Algunos reportes señalaron que se encontraron huesos humanos en el patio de Delphine, incluidos los huesos de una niña. Todos los esclavos encontrados en la casa de Lalaurie fueron rescatados y recibieron tratamiento médico. Una vez que se descubrió que Delphine estaba lejos de ser la dama amable que tan arduamente había aparentado ser ante sus vecinos, se empezaron a revelar otros secretos. De repente, se reveló que Delphine podría haberse presentado antes ante los tribunales por maltrato de esclavos. Aunque se creyó que Delphine había sido detenida por la ley, que se le había impuesto una multa, y se la había obligado a vender algunos esclavos, nadie lo pudo probar. Los archivos del tribunal se habían perdido llevándose con ellos la evidencia de los delitos de Delphine. Después de que los esclavos heridos, débiles y enfermos fueron sacados de la casa, se reunió un grupo para esperar a que el sheriff arrestara a Delphine por las torturas que había infligido a esos esclavos. Pero el sheriff no llegó. En su lugar, fue el cochero esclavo de Delphine, quien llegó para llevársela en su carruaje. Delphine, calmadamente, se montó en el carruaje y abandonó la escena del crimen. Lo que enfureció mucho a la muchedumbre reunida alrededor de su casa. De inmediato, el grupo se abalanzó sobre la casa quemada y se llevaron cualquier cosa de valor que pudieron cargar con ellos. También rompieron las ventanas y derribaron las paredes internas. Delphine fue vista navegando hacia París, había salido de New Orleans sin mayores consecuencias, pero no se sabe mucho de su paradero después de esto. Tanto Madame Lalaurie como su cochero fueron dados por perdidos al no haber reportes de ellos después de dejar la casa el día del incendio. Se cree que Delphine se reunió con su antiguo marido, huyó a una ciudad cercana para arreglar sus asuntos y asegurarse de que su yerno tuviera poder legal sobre su patrimonio, lo que le permitiría huir, manteniendo acceso a su dinero, aunque nunca pudiera regresar a New Orleans. No se sabe casi nada sobre Madame Lalaurie desde que huyó de New Orleans. Se cree que vivió algún tiempo en París con su marido, mientras recibía fondos de su yerno desde América. La hija de Delphine asegura haber recibido cartas de su madre. No está claro cuándo y cómo murió, se piensa que murió en Francia entre 1842 y 1849. Hay una lápida con el nombre de Delphine en un cementerio de New Orleans, lo que ubicaría su muerte en 1842. En la casa de Madame Lalaurie ocurrieron eventos sádicos y morbosos. Aunque el fuego y las turbas dañaron mucho el edificio, la casa todavía se yergue en su esquina. En algún momento fue convertida en una escuela de niñas, aunque hoy en día parece ser mayormente una atracción turística y lugar para filmaciones. Hay muchas historias sobre si la casa está embrujada. Muchos creen que son los espíritus de los esclavos torturados que no tuvieron la fortuna de escapar de ese infierno. Otros creen que, quizás la propia Madame Lalaurie embruja la casa, con su espíritu maligno como una presencia amenazadora. En un momento Nicolas Cage fue el dueño de la notoria mansión Lalaurie. Tal vez tenga lógica que el hombre que interpretó Ghost Rider estuviera interesado en una casa con un pasado asesino. Cage terminó por perder la mansión por un embargo en 2009.
adivinación y brujería al WhatsApp +52 55 28 95 63 78. Contáctanos y sé parte de la auténtica brujería y magia.